Y tras la sesión de este miércoles en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 17 jueces rechazaron un informe que recomendaba una nueva destitución del ex magistrado Walter Macías. ¿Qué futuro le espera a la pugna de este organismo con el Consejo de la Judicatura? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto con el doctor Ciro Guzmán, abogado penalista, también para hablar sobre si es necesario que los integrantes del Consejo de la Judicatura den un paso al costado. Un pedido desde varios sectores tras los cuestionamientos que tienen a este organismo en entredicho. 4 de 5 vocales en procesos judiciales, en procesos penales, aparte de otra serie de cuestionamientos. Doctor Guzmán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Un gusto, Fausto, un saludo para usted y para todos los oyentes de Radio FM Mundo. ¿Cuál es su lectura, doctor Guzmán? Usted como usuario del sistema de justicia y también en algunos casos, ¿por qué no decirlo?, como víctima de ciertos atropellos que han ocurrido precisamente en nuestra función judicial. ¿Cuál es la lectura que tiene de esta pugna entre la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y un Consejo de la Judicatura que se resiste a dar un paso al costado a pesar de todos los cuestionamientos que no son pocos y no son leves? Bueno, como usted conoce y la opinión pública del país, el Colegio de Abogados de Pichincha concurrió el día de hoy al Consejo de la Judicatura, a sus dependencias, precisamente para entregar el documento que aprobó el directorio en días pasados, en el cual básicamente nosotros, luego de hacer un análisis de la crisis gravísima que atraviesa el sistema de justicia, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo, cuya responsabilidad le corresponde directamente al Consejo de la Judicatura, planteamos 3 elementos esenciales. 1, que renuncien todos los miembros del Consejo de la Judicatura, pedimos su renuncia. 2, que se suspenda el concurso para miembros de la Corte Nacional de Justicia que viene llevando adelante el Consejo de la Judicatura. Y 3, que se revoque la resolución mediante la cual se prolongó el periodo de determinados jueces precisamente a 9 años, hasta el año 2030. Esto evidentemente lo hemos hecho en consideración a una serie de factores, algunos que usted ya ha señalado. Es decir, tenemos un Consejo de la Judicatura que a lo largo de un proceso ha caído en un desprestigio total. Se encuentra en el fondo del pozo y no sale de allí. Y no va a salir. Con todos los comportamientos, las actuaciones que ha tenido el Consejo de la Judicatura, es muy difícil ya recuperar la legitimidad, recuperar la credibilidad en la opinión pública. El Consejo de la Judicatura, lejos de aplicar lo que dice el artículo 181 de la Constitución de la República, en el que se determinan cuáles son sus funciones, lo que ha hecho es contravenirlas en la práctica. No tenemos precisamente un Consejo de la Judicatura que trabaje por la transparencia en la función judicial, todo lo contrario, está plagada la función judicial de algunos elementos de corrupción, de gravísimos hechos como por ejemplo el ingreso irregular de causas, pero lo más grave es que protagonistas de esas acciones han sido los propios miembros del Consejo de la Judicatura. Ellos son los que le han llevado al fondo del pozo, el prestigio de la función judicial. Ellos son los que se han visto envueltos en acciones irregulares, algunas con presunción penal, que son las que en este momento les tienen precisamente enfrentando investigaciones penales en diversas etapas, unos ya a punto de formular cargos y otros ya pues diríamos para audiencia preparatoria de juicio. Y en este punto creo que es importante contextualizar los hechos que enfrentan los vocales del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, 2 de ellos, Maribel Barreno y Juan José Morillo, involucrados en esto que fue un escándalo en su momento, la filtración de unos audios en los cuales en una reunión se intentaba direccionar la decisión de un juez en la Corte de Pichincha para favorecer a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que intentaba bloquear
solicitar su destitución a través de una acción jurisdiccional. No obstante, estos audios se expusieron. Allí incluso Morillo decía que había hablado con el presidente Lasso, después el presidente lo desmintió. Algunos temas que son graves, vocales del Consejo, la Judicatura, involucrados en este tipo de oficios, ¿no? O sea, eso riñe totalmente con la ética. Riñe con un principio fundamental que debe regir a la justicia, que es la independencia judicial. Ellos son los que han violentado la independencia judicial buscando fallos a la carta, como usted dice, gestionando fallos a la carta, ¿ya? Y obviamente en otros casos, en cambio, gestionando jueces y fallos a la carta. El ingreso irregular de causas tiene como elemento central buscar que le asignen un juez, que sea el que ellos tengan la seguridad de que va a fallar en su favor, y segundo, con un fallo obviamente que les favorezca. Entonces, la independencia judicial ha sido atropellada, pisoteada por ellos, pero también eso trae consigo otros presuntos delitos, tráfico de influencias, que es otra acción que evidentemente tiene que ser condenada, tiene que ser investigada. Todo esto, como decíamos, le ha llevado al Consejo de la Judicatura a una situación verdaderamente vergonzosa. Es un Consejo de la Judicatura que no tiene idoneidad, que no tiene probidad para seguir al frente de esa función y que tampoco tiene capacidad. La inoperancia ha sido uno de los elementos principales de este Consejo. El artículo 181 al que yo me refería hace un momento habla, entre otras cosas, que ellos tienen como una de sus funciones primordiales la modernización del sistema de justicia. Lejos de tener la modernización del sistema de justicia, nosotros lo que tenemos es la vuelta al pasado. Tenemos un sistema de justicia y una función judicial que se encuentra en andas, que está arrastrándose por los pisos. No contamos ni siquiera con una hoja de papel para sacar un expediente. Cuando un abogado solicita un expediente en la función judicial, tiene que esperar no un día, 2 días, tiene que esperar meses. Han pasado 4, 5, 6 meses y no se le entrega un expediente que el abogado necesita para concurrir a la audiencia, que necesita para estudiar el caso. Entonces, estamos ante una función judicial envuelta en hechos de corrupción, ante un Consejo de la Judicatura protagonista de algunos de estos hechos y obviamente un Consejo de la Judicatura que en esas condiciones no puede ni remotamente designar a jueces de Corte Nacional, que son a los que ellos se supone tienen que ejercer el control disciplinario. Y a esto se suma, porque no es menos grave lo que también como parte de este audio se hablaba, uno de los vocales habla inclusive de que un tercer vocal está dedicado a repartir y vender notarías en la Asamblea Nacional, lo cual muy seguramente está siendo parte de las investigaciones, un tema de indagación que está bajo reserva en la Fiscalía de momento. Pero lo que usted menciona también, y ahora esto nos lleva al otro proceso que enfrentan vocales, en este caso incluso su presidente, Wilman Terán, por el supuesto delito de obstrucción a la justicia, cuando se dio esta destitución del juez Walter Macías, con 2 de 5 votos, 2 que seguramente que para Wilman Terán evidenciaban una supuesta mayoría de 5. Entonces ahí, bueno, más allá de las matemáticas, parece que había un guión predeterminado, y es lo que se ha ido cumpliendo de a poco desde el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo sienten ustedes como usuarios del sistema ya todo esto que está ocurriendo? Nosotros, Fausto, sentimos que lejos de tener un organismo que administra el sistema de justicia, lo que tenemos es un organismo que manipula el sistema de justicia, y lo hace en las peores condiciones, lo hace con los peores elementos. ¿Cómo pueden ellos ser, por ejemplo, los responsables de evaluar, de sancionar a presuntas infracciones de los funcionarios judiciales, cuando ellos son los primeros que han incurrido precisamente en esas infracciones? Entonces, ya no tenemos un ente que goce de la respetabilidad ante, como usted dice, los usuarios del sistema, que son millones, porque son millones de ecuatorianos que concurren por diversos motivos en diversas materias a la función judicial, ¿ya? Los abogados que estamos obligados, obviamente por el patrocinio, a concurrir también al sistema de justicia, y evidentemente ante los propios funcionarios del sistema judicial. ¿Qué autoridad pueden tener ellos ante un juez
ya sea de primero, segundo o de Corte Nacional, ¿qué autoridad pueden tener ellos cuando están en estos momentos envueltos en todos estos actos? Y mire, han empezado a cometer todos estos actos violatorios al principio de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, etcétera, cuando ocurre una destitución en los términos que usted ha dicho, por ejemplo, en el caso del doctor Walter Macías de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque él está conociendo causas en las que ellos tienen interés directo. Es decir, también han violentado la Constitución de la República y han incurrido en una posible causal de destitución el momento en que, con conflicto de intereses de por medio, resuelven su destitución. Ahora, doctor Guzmán, ustedes organizaron precisamente esta manifestación donde piden, como usted ha mencionado al inicio, la renuncia de todos los vocales del Consejo de la Judicatura, la suspensión del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, puesto que es irónico que un Consejo de la Judicatura con 4 de 5 vocales procesados penalmente nos organicen y dirijan un concurso para elegir jueces de la Corte Nacional que eventualmente serán precisamente sus jueces sustanciadores. Por otro lado, también piden la revocatoria de la resolución por la cual se extendió en el periodo a los jueces hasta el 2030. Pero desde el Consejo de la Judicatura se les organizó una contramarcha. Vimos imágenes de la mañana precisamente de esta suerte de contramarcha y es una respuesta también comandada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Esa es una mancha más al tigre, Fausto. ¿Cómo es posible que para enfrentar una legítima expresión de protesta, de reclamo, de parte de quienes somos los primeros usuarios del sistema, los abogados, el Consejo de la Judicatura organice un contraplantón, ¿ya? ¿Con quiénes? No precisamente con los abogados, ¿no? Organice para decir que tiene el respaldo. Mire, hoy hemos visto, y ustedes han sido testigos y están ahí los videos, cómo en 3 buses de transporte escolar, en un bus de Santo Domingo de los Colorados, en otro bus del Carchi, de Imbabura, en otro bus de Manabí, ¿ya? Otro de Esmeraldas, es decir, en alrededor de 7, 8 buses, llegaban personas que no tenían nada que ver con el tema de la justicia. A muchos se los identificó como funcionarios del Consejo de la Judicatura, incluso de algunas dependencias de otras provincias. Asumo que tendrían licencia. Nosotros tenemos videos de los funcionarios que llegaban con el uniforme y en una calle posterior al Consejo de la Judicatura se sacaban los uniformes de trabajo y se ponían ropa para aparecer como ciudadanos comunes y corrientes. Hay que ver si se les paga el sueldo de hoy. Una abierta agresión a las normas que ellos están obligados a cumplir. La Contraloría debería intervenir. No se puede en horas laborables obligarles a miembros de la función a acudir en un supuesto respaldo. Pero habían también personas como la que declara ante los medios de comunicación que no sabía para qué fue, que a ella le contrataron en el cantón Rumiñahui y le ofrecieron pagar $20. Eso ya nosotros lo denunciamos el día de ayer. Entonces, a esos niveles ha llegado el Consejo de la Judicatura. Esto ya no constituye solo una vergüenza para ellos, constituye una vergüenza para el conjunto de la función, el tener jefes de esa naturaleza, el tener autoridades de esa condición. Lo único que han hecho con lo del día de hoy es agravar más su situación. Y cierto que si ellos no presentan la renuncia, que sería un acto, tal vez el único, de demostración de decencia, de ética por parte de ellos, tendremos que buscar otros mecanismos. Obviamente el mecanismo más idóneo para echarlos de ahí es el juicio político y sería la Asamblea la que tendría que conocer en un nuevo juicio su situación y obviamente censurarlos y destituirlos. Y quizá por ahí va parte de esto que ha sido considerado por algunos juristas inclusive como parte de un guión desde el Consejo de la Judicatura para posicionarse y respaldar ciertas actuaciones. Ya han comenzado con la destitución del juez Macías. Recordemos que él también era parte del caso Las Torres. Ahora mismo estuvo en el caso Vocales. Ya intentaron hoy nuevamente generar una nueva destitución y
¿Hay, de acuerdo a su lectura, también un guión, una hoja de ruta que se esté siguiendo, incluso para eventualmente llegada a la Asamblea Nacional, salvarse de un eventual juicio político? Indudablemente. Mire usted, yo pienso que ahí hay una acción concertada. No podemos olvidarnos los ecuatorianos que tan pronto como se posicionó el Consejo de Participación Ciudadana actual, inmediatamente se activó en estrecho acuerdo entre el Consejo de Participación y el Consejo de la Judicatura una acción que buscó, por ejemplo, la destitución de la propia fiscal. Entonces, estamos hablando de que aquí hay un proyecto siniestro orquestado por algunas autoridades de estas funciones que, como decía hace un rato, lejos de responder al mandato que les asigna la Constitución en uno y otro caso, lo que están haciendo es buscar cómo manipular esas instituciones para ir acomodando ya las funciones a determinados objetivos e intereses que seguramente los tienen. Sí. Ellos, ellos hablan, yo le escuché al presidente, al doctor Terán, hablar de que una de las principales acciones de su administración ha sido la moralización y que ya llevan como 70 funcionarios judiciales destituidos. Uno de esos 70 funcionarios judiciales destituidos, usted conoce, es Gabriela Beltrán, la funcionaria a quien le atribuyen haber ingresado la causa con la que irregularmente se ingresó el pedido de medidas cautelares de Jorge Yunda con juez a la carta. Muy bien. Se ha aprobado a lo largo de todos los procesos que ella no tuvo nada que ver. Y con lo que hubo es una falsificación de su firma, una clonación de su usuario y contraseña, una apertura de roles que solo se puede hacer desde la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura, desde las direcciones nacionales, para desde allí ingresar esas causas. A ella la destituyeron, simulando combate a la corrupción. Mientras tanto, jueces corruptos que han dado la libertad a delincuentes que estaban sentenciados condenatoriamente a 34 años, 30 años, 28 años, están paseando su impunidad, siguen en la función, siguen dictando fallos. ¿Qué ha dicho el Consejo de la Judicatura? Doctor Guzmán, ¿qué medidas ha tomado con ellos? Doctor Guzmán, y aparte de Gabriela Beltrán, ¿hay otros funcionarios que hayan sido separados o sancionados en torno a todas estas maniobras que hizo en su momento el exalcalde Yunda para sostenerse en el poder a través de el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales? No solo Gabriela Beltrán. Lastimosamente, no todos los funcionarios tienen la valentía de Gabriela Beltrán de salir y enfrentar. Pero yo conozco, por este preciso caso, conozco de otros casos, de una compañera, por ejemplo, que laboraba junto a Gabriela Beltrán, a la que le hicieron exactamente lo mismo. Utilizaron su usuario, su contraseña, ya, su rúbrica, todo eso, falsificándolas para ingresar a nombre de ella causas de otro tipo. Ahí hay causas, por ejemplo, como las del propio Bucaram, Jacobo Bucaram. Hay causas, por ejemplo, como las de Hamrine, una gran empresa multinacional que le atribuyen también a Gabriela Beltrán. Y hay otros funcionarios a los que se les atribuye esto. En los procesos que hemos visto, ya, hay declaraciones de funcionarios que supuestamente asoman abriendo roles cuando no eran funcionarios del Consejo de la Judicatura, pero se les atribuye a ellos el ingreso de la apertura de esos roles. Es decir, estamos ante un sistema corrupto, ante un sistema que ya no da más. Y ellos tienen que tener la decencia de decir, me voy. Obviamente usted ve que no quieren hacerlo. Usted ve que no están dispuestos por nada del mundo a dejarle sus cargos. ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que hay detrás? Esto es lo que todo el país se pregunta. Nosotros, los abogados, tenemos la interés, el Colegio de Abogados de Pichincha, para decir, en ese Consejo de la Judicatura se cocinan vergonzosos actos de corrupción que ventajosamente algunos por lo menos ya están siendo investigados y que lo menos que puede producir como resultado es que se vayan a su casa. Y evidentemente, si la cabeza está contaminada, difícilmente podremos tener un sistema de justicia medianamente transparente, sino al menos decente. Doctor Guzmán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted y un saludo nuevamente y un abrazo a toda la audiencia. Un saludo también. Ha sido el doctor Ciro Guzmán, abogado penalista, hablando sobre la crisis de la función judicial. Es necesario que los integrantes del Consejo de la Judicatura den un paso al costado, renuncien a sus cargos, tomando en cuenta todos los procesos que enfrentan y los cuestionamientos que son precisamente por parte de los usuarios del sistema. Ha dicho y ha coincidido en que se trata de un organismo manipulado y que manipula el sistema de justicia, que es una vergüenza tener este tipo de vocales del Consejo de la Judicatura, e insiste en que deberían renunciar a sus cargos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.